¿Qué es el oráculo de Gadir? En términos generales, un oráculo es un medio a través del cual se creía que los dioses revelaban su voluntad a los humanos. En la tradición griega, por ejemplo, oráculos como el de Delfos funcionaban como centros religiosos donde sacerdotisas o sacerdotes interpretaban los mensajes divinos a través de trance, sueños o señales naturales. En el caso del oráculo de Gadir, hablamos de una estructura similar que, según diversas fuentes clásicas e interpretaciones modernas, habría existido en la ciudad de Gadir, nombre original fenicio de lo que hoy es Cádiz, España, una de las ciudades más antiguas de Europa occidental, fundada por los fenicios en torno al 1100 a.C. Un oráculo fenicio en Occidente. Los fenicios eran un pueblo profundamente religioso. Su panteón estaba encabezado por Melkart, dios patrón de la ciudad de Tiro, asociado al mar, la navegación, el comercio, la guerra y la resurrección. Melkart fue llevado por los fenicios a sus colonias occidentales y en Gadir se le erigió un templo tan impresionante que fue famoso incluso entre griegos y romanos. El templo de Melkart en Gadir. A menudo confundido o sin distinguir del oráculo de Gadir. Era un lugar de peregrinación y consulta, no solo para los fenicios, sino también para viajeros de otras culturas. Aquí es donde aparece la idea del oráculo de Gadir, posiblemente como una función sacerdotal dentro de este templo, un lugar donde se interpretaban los designios de los dioses. Función del oráculo de Gadir. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de un oráculo en Gadir con las características de Delfos, existen indicios de que los sacerdotes interpretaban fenómenos naturales como los movimientos de las estrellas, el comportamiento de los animales o sueños, lo cual era típico en la religión fenicia. Se daban augurios relacionados con la navegación y el comercio, muy importantes para una ciudad portuaria. El oráculo orientaba decisiones políticas o militares, como si emprender una expedición, firmar un tratado o hacer un sacrificio específico a los dioses. Esto sugiere que el oráculo no era un solo individuo, sino un conjunto de prácticas religiosas centradas en el templo de Melkart, dirigidas por una casta sacerdotal capacitada en ritos, astrología y adivinación. Testimonios antiguos. Algunas fuentes grecolatinas como Estrabón, Filón de Biblos o Pomponio Mela hablan del templo de Melkart en Gadir con enorme respeto. Se dice que Aníbal, el gran general cartaginés, consultó el templo antes de su marcha hacia Italia, lo que indica que se atribuía al templo capacidades proféticas. Leyenda y reinterpretación moderna. En tiempos recientes, el oráculo de Gadir ha sido revivido en el imaginario esotérico y neopagano. Algunos autores lo relacionan con prácticas de astrología, sabiduría atlante o incluso cultos lunares prehistóricos. También ha sido inspiración en literatura, videojuegos y textos ocultistas. La Fundación Fenicia de Gadir. Gadir, nombre fenicio. Agadir o Ged, que significa recinto amurallado. Fue fundada por los fenicios de Tiro alrededor del 1100-900 a.C., lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de Europa occidental aún habitadas. Los fenicios eran un pueblo semita procedente del levante mediterráneo, actual Líbano, conocidos por sus habilidades como navegantes, comerciantes y diplomáticos, y por establecer una red de colonias por todo el Mediterráneo para facilitar el comercio. Gadir fue establecida en la isla más occidental conocida entonces, en la boca del Océano Atlántico, lo que le otorgó un valor estratégico y sagrado. Para los antiguos pueblos semitas, el extremo del mundo conocido era visto como una frontera espiritual, la importancia religiosa de Gadir. Gadir no solo fue un puerto comercial sino también un centro sagrado. En sus alrededores se erigió un importante templo dedicado a Melkart, el dios patrono de Tiro. Este templo, descrito más adelante por autores clásicos como Estrabón o Filón de Biblos, estaba cerca del mar y albergaba grandes riquezas, incluyendo columnas sagradas que simbolizaban el paso al más allá, posiblemente inspiradoras de las columnas de Hércules.
Algunos textos antiguos incluso mencionan que Aníbal Barca hizo sacrificios en este templo antes de comenzar su campaña contra Roma. En este contexto, se cree que las prácticas oraculares asociadas a Gadir se desarrollaban en este santuario. Consultas a los dioses, rituales, observación del cielo y el mar, así como la interpretación de sueños o señales naturales. Melkart, dios de la vida, la muerte y el viaje. Melkart es central en el sistema religioso fenicio, y su culto en Gadir tiene una fuerte carga simbólica. Era un dios solar y de la navegación, asociado con la muerte y la resurrección, lo que lo hace similar a figuras como Osiris en Egipto o más tarde Hércules en la mitología grecorromana. Melkart protegía a los navegantes, guiaba los viajes comerciales y espirituales, y era invocado en momentos de peligro o decisión. El templo de Melkart en Gadir pudo funcionar como un lugar de consulta oracular, donde los sacerdotes interpretaban el destino a través de signos divinos. Cultura fenicia y creencias espirituales. Los fenicios no tenían una religión dogmática, pero sí una serie de prácticas comunes. Interpretación de augurios, especialmente a través del vuelo de aves, cambios meteorológicos y fenómenos astronómicos, eclipses, estrellas fugaces. Sacrificios rituales, animales y, en casos extremos, humanos, para pedir el favor divino. Templos costeros. Eran lugares de encuentro entre el cielo, interacción con griegos y romanos. Cuando los griegos comenzaron a explorar Occidente, identificaron a Melkart con Heracles, Hércules, y al templo de Gadir lo consideraron un lugar sagrado. Para ellos, el lugar donde terminaba el mundo era también donde Hércules puso fin a sus trabajos, erigiendo las famosas columnas de Hércules. Los romanos también reconocieron la sacralidad del templo y mantuvieron el culto adaptado a sus propias creencias. Este sincretismo cultural hizo que la fama espiritual de Gadir sobreviviera a lo largo de los siglos. El misticismo del occidente fenicio. Gadir estaba en el fin del mundo conocido. Para los pueblos del Mediterráneo antiguo, el occidente era un territorio mágico. Allí se ocultaba el sol, comenzaba el reino de los muertos, y las islas misteriosas del océano, como las Hespérides o la Atlántida, eran solo accesibles para los elegidos. Esto creó una aura espiritual sobre Gadir. Se creía que las voces de los dioses eran más claras allí, en la frontera entre el mundo humano y lo desconocido. Las almas de los muertos podrían viajar al más allá desde ese punto. Algunos relatos incluso indican que sabios, reyes o exploradores acudían a Gadir en busca de respuestas proféticas antes de grandes eventos. El contexto histórico y cultural del oráculo de Gadir revela que se desarrolló dentro de una civilización profundamente espiritual y marinera. El templo de Melkart en Gadir fue posiblemente el epicentro de estas prácticas sagradas. Las creencias fenicias en los augurios, los signos celestes y el simbolismo marítimo dan credibilidad a la idea de un centro oracular. Gadir fue visto por las culturas posteriores como un lugar liminar, entre lo humano y lo divino, el día y la noche, la vida y la muerte. Una de las leyendas más antiguas cuenta que el oráculo de Gadir no hablaba con voz humana, sino que respondía a través del sonido del mar. Los sacerdotes interpretaban las mareas, olas, vientos y espuma del Atlántico para obtener respuestas. Según este mito, los dioses hablaban a través del agua, y los iniciados podían predecir tormentas, viajes seguros o desastres inminentes. Cuando la espuma era roja y la ola cantaba en espiral, sabíamos que el dios Melkart nos prevenía de salir a navegar, decían los ancianos marinos. La concha de Melkart. Otra leyenda habla de una concha sagrada guardada en el templo de Melkart, más tarde conocido por los romanos como el templo de Hércules Gadium. Esta concha, de nácar y de tamaño inusual, era utilizada para escuchar las palabras del dios. Solo los sumos oráculos podían sostenerla y escuchar lo que llamaban la voz del fuego en el mar. Muchos decían que quien la escuchaba demasiado tiempo enloquecía por conocer verdades que no debía. La profecía de los tres fuegos. Una profecía atribuida al oráculo de Gadir decía que la ciudad ardería 3 veces
y solo sobreviviría si la piedra sumergida era preservada. Se cree que esta leyenda inspiró a muchos a buscar en los acantilados y cuevas marinas un misterioso altar submarino. Algunos estudiosos relacionan esta piedra con restos arqueológicos bajo el mar, aún no identificados, que podrían estar cerca de Santi Petri. Navegantes de la estrella doble. Cuenta una leyenda que ciertos capitanes consultaban al oráculo antes de zarpar hacia lo desconocido, especialmente rumbo a las Islas Afortunadas, posiblemente Canarias, o más allá, hacia el fin del mundo. El oráculo, observando los cielos, les hablaba de una estrella doble. Si se veía en el firmamento al anochecer, el viaje sería seguro. Algunos relacionan este mito con fenómenos astronómicos como Sirio o eventos como supernovas. El oráculo y Alejandro Magno. Una tradición legendaria muy posterior, probablemente apócrifa, cuenta que Alejandro Magno, durante sus campañas, envió emisarios al templo de Gadir para consultar el oráculo antes de cruzar hacia el mundo persa. Aunque no hay fuentes históricas que confirmen esta historia, algunos relatos esotéricos afirman que los sacerdotes le advirtieron que moriría joven, pero viviría eternamente en la historia. La sirena de Gadir. Una leyenda muy popular en la costa de Cádiz habla de una sirena oracular que emergía de las aguas cerca del templo en ciertas noches del año. Tenía el rostro de una mujer joven. El último oráculo. Cuando los romanos cristianizaron la región, se dice que un sacerdote fenicio, último heredero del oráculo, arrojó los textos sagrados al mar para evitar que fueran destruidos. Según la leyenda, estos textos están encerrados en un cofre de bronce entre las ruinas sumergidas de un altar al oeste de Cádiz. Cada cierto tiempo, los pescadores afirman ver luces bajo el agua y oír voces que repiten en fenicio antiguo, palabras imposibles de traducir. El guardián del oráculo. Una leyenda muy antigua habla de un guardián semihumano que vivía en una cueva cercana al oráculo y protegía sus secretos. Era descrito como un anciano con escamas en la piel, ojos negros y barba blanca de sal. Solo aparecía a quienes se acercaban al templo con preguntas verdaderas y corazón limpio. Se decía que podía ofrecer respuestas, pero a cambio te quitaba un recuerdo que él elegía. El oráculo de Gadir permanece envuelto en una aura mística entre la realidad histórica y la fantasía. Estas leyendas reflejan el cruce entre el mundo fenicio, el mar Atlántico, la astronomía y la espiritualidad antigua. Gadir fue un punto donde lo humano y lo divino se entrelazaban, y sus mitos siguen vivos en la memoria colectiva de Cádiz. Fuentes clásicas. Pistas indirectas. Aunque ningún autor antiguo describe directamente un oráculo de Gadir, en los términos en que se habla, por ejemplo, del oráculo de Delfos, hay referencias que permiten deducir la existencia de prácticas adivinatorias o sagradas. Estrabón, en su Geografía, libro 3, menciona el templo de Melkart, al que los griegos asociaban con Hércules, como un centro muy venerado, al que acudían incluso personajes ilustres del mundo antiguo a rendir culto, y, posiblemente, a consultar los designios del dios. Silio Itálico, en su poema épico Punica, describe el templo gaditano como un lugar de profundo respeto religioso y misterioso prestigio. Pomponio Mela, geógrafo gaditano del siglo I, también habla del templo de Melkart como un lugar notable y cargado de poder sagrado. Estos autores no mencionan expresamente un oráculo, pero el tipo de culto, las peregrinaciones y los augurios que se derivaban del templo podrían ser indicios de una función oracular informal o una autoridad espiritual consultiva. El templo de Melkart y su rol profético. Para muchos historiadores, el verdadero oráculo gaditano no sería un individuo como la Pitia en Delfos, sino el propio templo de Melkart, donde sacerdotes oficiaban rituales, sacrificios y lecturas de signos sagrados. Melkart era un dios solar, protector de navegantes y conquistadores. Sus templos a menudo tenían funciones de orientación y guía.
Se cree que los sacerdotes podían interpretar fenómenos astronómicos, mareas, vuelos de aves o sueños, una práctica común en los templos fenicios. Los navegantes fenicios, que consultaban a los dioses antes de iniciar largas travesías, probablemente acudían al templo para recibir presagios favorables o advertencias. Algunos investigadores sostienen que las tablas votivas y exvotos hallados en el área podrían haber sido dejados como agradecimiento tras recibir algún tipo de oráculo o pronóstico favorable. Testimonios arqueológicos. Aunque el templo de Melkart fue destruido y sus restos no han sido hallados con claridad, se cree que estaba ubicado en la actual isla de Santi Petri. Las investigaciones arqueológicas han proporcionado datos que apoyan la idea de que Gadir era un centro religioso de primer orden. Se han hallado restos de cerámica votiva, estelas y altares con inscripciones fenicias y púnicas. Algunas de estas inscripciones aluden a juramentos, votos o peticiones dirigidas a la divinidad, lo cual coincide con la función oracular de otros templos fenicios. La disposición arquitectónica de los templos fenicios incluía zonas reservadas para la adivinación y observación astronómica. Visión moderna de la historiografía. Hoy los historiadores modernos plantean varias hipótesis sobre el oráculo de Gadir. A. Oráculo como función simbólica. No sería un oráculo en sentido griego, sino una institución religiosa donde se buscaban respuestas a través de rituales, observación de fenómenos naturales o intermediación sacerdotal. B. Un centro astronómico religioso. Dado el conocimiento astronómico de los fenicios, algunos autores creen que el templo de Gadir funcionaba también como observatorio solar lunar, desde donde se marcaban fechas sagradas y se interpretaban ciclos celestes con valor profético. C. Lugar de poder político. El prestigio del templo era tal que las decisiones políticas o comerciales podían haber estado influidas por los dictámenes de sus sacerdotes, con valor similar a un oráculo. El problema de la falta de textos fenicios. Un gran obstáculo para la historiografía es la pérdida casi total de textos fenicios. La escritura fenicia era utilizada sobre todo para inscripciones breves y religiosas, por lo que no disponemos de crónicas o descripciones internas del funcionamiento de sus templos. Todo lo que sabemos proviene de fuentes externas, griegas y romanas, muchas veces contaminadas por su propia visión del mundo oriental. Esto deja al oráculo de Gadir en el terreno entre la historia plausible y la leyenda inspiradora. Interpretaciones actuales. Algunos estudiosos, por ejemplo, historiadores como Cayetano López o Manuel Vendala, han explorado el papel de Gadir como enclave espiritual y no solo comercial, y señalan que sus templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de poder cultural y simbólico, una característica común en el mundo fenicio. Otros enfoques recientes, influenciados por la arqueología simbólica y el estudio del paisaje sagrado, consideran que Gadir podría haber sido una especie de umbilicus mundi fenicio en Occidente, un punto sagrado de conexión con el mundo divino y el océano desconocido. La historiografía considera al oráculo de Gadir no como un oráculo convencional al estilo griego, sino como un centro espiritual y religioso con funciones adivinatorias indirectas, basado en la veneración a Melkart. Aunque no hay evidencias materiales de un oráculo formal, el prestigio del templo, la función de los sacerdotes y las prácticas religiosas sugieren que el lugar tuvo una función simbólica y consultiva muy similar a la de un oráculo. El oráculo de Gadir en la actualidad. Aunque no existen pruebas arqueológicas definitivas de un oráculo formal como el de Delfos, la idea del oráculo de Gadir sigue viva en la memoria cultural de Cádiz y ha experimentado una resignificación moderna en diversos ámbitos. Arqueología y estudios académicos. En los últimos años, los hallazgos arqueológicos en Cádiz han revelado importantes restos fenicios, incluyendo templos y estructuras rituales dedicados a Melkart, el Hércules fenicio, especialmente en el entorno del islote de Santi Petri, donde muchos estudiosos creen que se ubicaba el templo más sagrado de la ciudad. Objetos rituales, altares, figuras votivas y restos de ceremonias que indican actividad religiosa intensa. Aunque no se ha encontrado un oráculo propiamente dicho,
Los arqueólogos e historiadores especulan que los sacerdotes de estos templos podrían haber ejercido funciones oraculares, similares a los adivinos o intérpretes de signos en otras culturas. Misticismo, neopaganismo y esoterismo moderno. En círculos esotéricos contemporáneos, el oráculo de Gadir ha sido reinterpretado como un símbolo de sabiduría ancestral atlántica, un punto energético o espiritual conectado con las antiguas rutas sagradas de los navegantes fenicios, parte de una red de lugares mágicos del Mediterráneo occidental. Algunas corrientes espirituales actuales lo relacionan con prácticas como meditación guiada en lugares cercanos a ruinas fenicias, rituales inspirados en Melkart o la tradición semítica, uso del oráculo como herramienta simbólica para la introspección y el autoconocimiento. Literatura y narrativa histórica. El oráculo de Gadir ha empezado a aparecer en novelas históricas y de ficción esotérica, donde se retrata como un centro de sabiduría prohibida o como clave de antiguos secretos. Algunos autores lo han vinculado con mitos atlantes, rutas ocultas de navegación o reliquias mágicas. En la literatura alternativa, se le considera parte de una red de enclaves sagrados olvidados del mundo antiguo. Turismo cultural y mítico en Cádiz. La ciudad de Cádiz y sus alrededores han empezado a reivindicar su pasado fenicio con fuerza. Rutas arqueológicas que visitan los restos de Gadir, el Museo de Cádiz, el yacimiento Gadir, bajo el teatro, y el templo de Sancti Petri. Visitas teatralizadas y actividades nocturnas que narran la leyenda del oráculo de Gadir. Propuestas de turismo místico, con recorridos por los lugares energéticos y talleres inspirados en las prácticas antiguas. Algunos emprendedores culturales y guías locales incluso han empezado a ofrecer experiencias inspiradas en el oráculo, como lecturas simbólicas, experiencias sensoriales junto al mar y talleres de escritura ritual. Reivindicación identitaria. En un plano más filosófico, el oráculo de Gadir funciona hoy como símbolo de un pasado glorioso, abierto al mundo y al misterio, que Cádiz y muchos andaluces sienten como parte de su identidad. Representa una conexión con lo ancestral y lo universal. Es una forma de resignificar la historia local más allá del dominio romano o islámico. Permite a la ciudad proyectarse como un centro espiritual del occidente mediterráneo. ¿Y si el oráculo de Gadir no fue un lugar físico, sino una idea? Algunos investigadores actuales sugieren que más que un oráculo concreto, Gadir funcionaba como puerta del conocimiento. Una ciudad en el borde del mundo conocido, donde se cruzaban el saber del este, Fenicia, Babilonia, el misterio del oeste, Atlántico, mitos precelta y atlantes, las rutas del norte africano y del sur europeo. Desde esta perspectiva, el oráculo era la propia ciudad como espacio liminal, frontera entre lo conocido y lo desconocido.